Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Seguimos con la serie de mejores muertes de personajes en Shingeki no Kyojin. Hoy les ha tocado el turno a los integrantes originales del Escuadrón de Operaciones Especiales, más conocido como el Escuadrón de Levi, aquel formado por Gunther Schultz, Oluo Bosado, El Jin y Petra Ral. 4 personajes clave en el desarrollo de Levi Ackerman y Eren Yeager. Recordad que si no habéis visto los vídeos anteriores podéis ir a verlos ahora mismo o al terminar con este. ¡Empezamos! Cuando hablamos del Escuadrón de Levi, hablamos de un símbolo de fuerza. Este grupo estaba formado por los mejores soldados del Escuadrón de Reconocimiento. Y aunque es verdad que no se nos dice exactamente durante cuánto tiempo sirvieron juntos, sí se nos cuenta que todos ellos fueron expresamente elegidos por el propio Levi, el cual se dio cuenta del enorme potencial de cada uno por separado. Una vez juntos y con Levi como su capitán, este escuadrón pasó a convertirse en la punta de lanza de la humanidad. Y es que aunque individualmente todos ellos eran buenos combatientes, la mayor virtud del escuadrón se encontraba en su impecable trabajo en equipo, pues eran tan hábiles que podían comunicarse entre ellos en mitad de un combate sin la necesidad de mediar palabra o realizar gestos. Todo esto los llevó a cosechar innumerables éxitos y a convertirse en los indicados para llevar a cabo las misiones más peligrosas e importantes. Eran la élite. De ahí que les fuera asignada a ellos la tarea de proteger o controlar a Eren Yeager. Daos cuenta de que, en conjunto, el escuadrón de Levi ostentaba el mayor récord de muertes sobre los titanes de toda la historia, más de 200. Una verdadera barbaridad que nos hace preguntarnos cuántos titanes debía de haber en total esparcidos por Paradis. Recordemos que en aquellos tiempos los habitantes de los muros ni siquiera sabían que vivían en una isla. Pero teniendo en cuenta que tras los eventos de la reconquista de Shiganshina, los del escuadrón de reconocimiento solo tardaron un año en deshacerse de todos los titanes restantes, no debían de quedar demasiados. Yo diría que unos 1000 como muchísimo, por lo que es muy posible que los del escuadrón de Levi hubiesen sido capaces de eliminarlos a todos eventualmente. Y sí, ya lo sé, tras lo ocurrido en Shiganshina, el escuadrón contaba con el poder del titán de ataque de Eren y el colosal de Armin, por no mencionar que en lugar de un solo Ackerman tenían 2. Eso es cierto, pero pensad que el titán bestia aniquiló literalmente a todos los miembros del escuadrón que quedaban, a excepción de Floch y los personajes principales. Los sobrevivientes tuvieron que volver a reclutar nuevos soldados, por lo que tampoco contaban con una fuerza tan descomunal. Así que yo diría que el escuadrón de reconocimiento anterior al ingreso de Eren y los demás cadetes podría haber acabado con todos los titanes en unos pocos años si Annie, Reiner y Bertholdt nunca hubieran aparecido. Y claramente los mayores artífices de esto hubieran sido sin duda los del escuadrón de Levi. Dicho todo lo anterior, debo hacer una pequeña aclaración que considero importante. Resulta que aunque antes os he dicho que el escuadrón de Levi se formó mucho antes de los eventos de Trost, lo cierto es que buscando información en la wiki se dice que Levi formó el grupo a propósito para lidiar con Eren, contradiciendo la otra fuente. Sin embargo, yo diría que esto es un error, y la prueba la tenemos en el récord personal de cada miembro. Oluo, por ejemplo, solía jactarse de haber derrotado a 39 titanes él solito, un logro impresionante solo superado por Levi. El caso es que también se explica que, aparte, Oluo también fue capaz de matar otros 9 titanes con la ayuda de sus compañeros, y este dato es el que demostraría que el escuadrón de Levi ya existía desde antes. Todos los miembros del escuadrón tenían un registro de sus estadísticas en el que se reflejaban tanto las muertes como las ayudas o las asistencias, casi como si se tratara de un deporte. Sea como sea, si fuera verdad que no estaban juntos como equipo hasta la misión de proteger a Eren, tampoco cambiaría mucho las cosas. Fueron compañeros durante años y se conocían de sobra, así que no importa mucho en realidad. Los integrantes de este grupo bien podrían haber protagonizado su propio spin-off. Y es que aunque aparecen pocas veces dentro de lo que sería el cómputo global de la obra, transmiten muy bien esa sensación de unión y camaradería. Están tan bien integrados a la trama que dan ganas de saber más sobre ellos. Este es, de hecho, uno de los factores que ayudan a que sus muertes se sientan tan dramáticas. Es injusto, estos personajes daban para más, merecían más protagonismo, y por eso mismo nos los quitan, para que podamos experimentar una pequeña porción del dolor que sienten personajes como Levi o Eren. Estos personajes son introducidos en la serie después del juicio de Eren. En aquel momento, los titanes todavía eran vistos como los únicos enemigos de la humanidad, de modo que muchos consideraban a Eren una especie de traidor, una amenaza. Sin embargo, para Erwin y Levi, la existencia de Eren representaba la oportunidad de cambiar su suerte.
no solo podrían aprender más sobre los titanes, sino que por primera vez podrían lograr vencerles y recuperar el territorio perdido. Es así como Eren es puesto bajo la custodia del escuadrón de Levi. Aquí cabe resaltar que el motivo de entregar a Eren a este escuadrón en particular no fue solamente para vigilarlo y controlarlo en caso de que se transformase repentinamente. En este punto, Erwin ya se imaginaba que había titanes cambiantes infiltrados, y existía la posibilidad de que estos estuvieran tras Eren. Aunque bueno, esto lo desarrollaremos más cuando hagamos el análisis de Erwin Smith, pero pensadlo, en el caso de que otro titán cambiante quisiera hacer contacto con Eren, no había mejores guardaespaldas que estos. La verdadera importancia del escuadrón de Levi, sin embargo, reside en el vínculo que sus miembros establecen con Eren. Las interacciones entre ellos son más bien escasas, pues como sabemos, solo aparecen en un puñado de capítulos. Si bien es cierto que los pocos diálogos que tienen son suficientes para hacernos una idea aproximada de sus personalidades, sigue siendo muy poco como para profundizar en todos ellos. Los únicos que podríamos rescatar serían Noluo y Petra. ¡The Ultimate Waifu! En serio, no sé qué diablos le pasó al fandom con Petra como para elevarla a la categoría de waifu suprema, pero así fue. Todos quieren a Petra y, oye, no los culpo. Demostró preocuparse por Eren desde el primer momento y le sirvió de guía. Al poco de conocerla, ya vimos que tenía sus diferencias con Noluo, un tipo engreído y bocazas que se pasaba la mitad del tiempo alardeando de sus hazañas y la otra mitad mordiéndose la lengua torpemente por culpa de hablar sin cuidado al montar a caballo. Además, tenía la fea costumbre de imitar al Capitán Levi para parecer más cool. Acto lamentable que Petra no dudaba en recriminarle a cada rato. De entre los 4 miembros, estos dos son claramente los que más se hacen notar por separado, ya que él y Gunther apenas tienen participación, pero es al estar todos juntos cuando funcionan de verdad. Para los del escuadrón, lo complicado del asunto era que debían enfrentarse a un escenario completamente nuevo. La responsabilidad de cuidar de Eren suponía una tensión constante porque no había forma de saber en qué momento podría descontrolarse la situación. Aunque querían poder confiar en Eren, aunque sabían que era un posible rayo de esperanza, dentro de él habitaba un monstruo. El mismo tipo de monstruo que les había condenado a vivir encerrados entre altas paredes. Un titán. ¿A cuántos compañeros habían visto morir entre las fauces de aquellos seres de pesadilla? ¿A cuántos intentaron salvar sin éxito? Todos ellos habían entrenado y vivido durante años con una sola idea en la cabeza, la de sobrevivir y eliminar a todos los titanes. Y ahora no solo habían descubierto que los titanes podían tener forma humana, sino que además tenían que proteger a uno. Menuda locura. La presión a la que estaban sometidos era brutal. En principio, había 2 planes distintos. En caso de que Eren se transformase de repente, tenían orden de matarlo directamente. Al no tener conocimiento al respecto de cómo funcionaba la transformación, no podían estar seguros de sus intenciones, por lo que matarlo era lo más sensato. Por otro lado, si durante el entrenamiento Eren perdía el control en mitad de una transformación, la orden era la de intentar sacarlo de dentro del titán. Pero tanto en un caso como en el otro, todos estaban arriesgando sus vidas porque si algo no salía bien, tendrían que intentar acabar con Eren igualmente. Y las probabilidades de morir en el proceso eran altísimas. Es así como llegamos al incidente de la cuchara. Siguiendo las instrucciones de Hanji, como sabemos, Eren fue llevado al interior de un pozo seco para que pudiera practicar la transformación en un entorno seguro. De ese modo, aunque algo saliese mal, el riesgo sería mínimo. Sin embargo, su inexperiencia e inseguridad le impidieron activar el poder. Y aunque lo intentó numerosas veces, lo único que consiguió fue destrozarse las manos a mordiscos. Curiosamente, aquello que para Eren había sido un absoluto fracaso, para sus compañeros fue un verdadero alivio. Y es que todos estaban completamente aterrorizados. Ninguno quería tener que apuntar su arma contra un compañero, pero por sobre todo, ninguno quería perder la vida. Todos eran conscientes de lo necesario que era el poder de Eren. Sin su capacidad de convertirse en titán, la humanidad jamás lograría recuperar el primer muro. Esa era la verdad, pero aún así no podían evitar sentir miedo. Se esforzaron muchísimo por reprimir aquellos sentimientos y trataron de mostrarse seguros en presencia de Eren. Aguantaron todo el tiempo que pudieron, pero todo tiene un límite y cuando la transformación se activa por accidente, sus nervios estallan y toda la tensión acumulada se convierte en instinto asesino. De no ser por la rápida intervención de Levi, Eren hubiera sido asesinado en aquel preciso instante y en un abrir y cerrar de ojos. Allí, apoyado sobre la carcasa deforme del titán de ataque, Eren sufrió el golpe de la amarga realidad. Sus compañeros, aquellos que supuestamente debían velar por su seguridad, se rebelaron como sus verdugos. Nunca existió confianza entre ellos, nunca lo vieron como un igual. Solo le gritaban pidiéndole explicaciones, exigiéndole pruebas de que no era su enemigo. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo excusar aquel acto involuntario cuando sabes que nadie va a creerte? Eren no tenía la culpa de nada. Él era solo una víctima, alguien que no eligió nada de lo que le estaba ocurriendo, y era profundamente injusto que lo trataran así. Pero aunque fuera muy duro de encajar,
no tenía más remedio que aceptar los hechos. Al fin y al cabo, de estar en su lugar, ¿acaso él hubiera reaccionado mejor? Los miembros del escuadrón simplemente no supieron actuar de otro modo. Ellos eran supervivientes. Habían escapado del infierno demasiadas veces como para mostrar un ápice de clemencia ante los titanes. No es que no tuvieran corazón, pero si querían volver a ver salir el sol, no podían permitirse dudar. Si hay algo que nos quedó claro al principio de la obra, es que el mundo que habitaban los integrantes de los muros era uno opresivo y sádico hasta decir basta. La muerte acechaba en cada esquina. Pero lo peor de todo era el hecho de no entender nada. Los actos del escuadrón de Levi reflejaban esto mismo. El terror como respuesta al desconocimiento. El hecho de no saber qué eran exactamente los titanes, el no entender ni su procedencia ni sus objetivos, era frustrante para cualquiera, pero todavía más para aquellos que arriesgaban sus vidas luchando contra ellos. Eren no podía culpar a nadie por temerle, porque el primero y más asustado de todos era él mismo. No obstante, el grupo no tardó en mostrar su arrepentimiento, y mediante un acto en forma de disculpa, uno tras otro se fueron mordiendo las manos simulando el gesto que Eren empleaba para transformarse. Aquella fue su forma de reforzar su compromiso. La marca del mordisco era el símbolo de su unión. Y así, al compartir el dolor y el sacrificio de Eren, la confianza perdida fue restablecida. Ahora debemos movernos al bosque de los árboles gigantes y más concretamente al momento crítico en el que la titán hembra empieza a perseguir a Eren. Aquí todos los miembros del escuadrón expresan su intención de pelear, pero como sabemos su misión se basaba únicamente en proteger a Eren. Debían seguir avanzando sin importar qué. Esas fueron las órdenes de Erwin y Levi no pensaba desobedecerlas. Es entonces cuando asistimos al gran dilema de Eren. ¿Tatakae o no Tatakae? Esa era la cuestión. Y bueno, aquí se viene algo que ya he mencionado muchas veces en vídeos anteriores. Me refiero al discurso en el que Levi le explica a Eren que no hay una decisión correcta para a continuación invitarle a que actúe como él considere. Y es que así es como funciona. Todo tipo de acto conlleva unas consecuencias tanto positivas como negativas, y en aquellas circunstancias realmente no había forma de saber con certeza cuál era el rumbo más adecuado. Todos los del escuadrón se sentían como Eren. Ellos también querían combatir, pero deciden respetar la cadena de mando y cumplir con su cometido, por lo que Petra le pide a Eren que confíe en ellos y se apegue al plan. Y es que al final esto es de lo que va la cosa, de tener confianza ciega en alguien más. Eren se cuestiona esto, pues siente que de algún modo dejarle todo a los demás es la salida fácil. Siente que no afrontar el problema por sí mismo es un rasgo de debilidad. Y esto es muy importante porque ayudará a determinar sus acciones futuras. Pero ahora llegaremos ahí. El caso es que el escuadrón de reconocimiento consigue apresar a Annie y Levi se separa del grupo para ir junto a Erwin. Pero Annie termina escapando y cuando dan la orden de retirada, el escuadrón de Levi da por hecho que todo había salido bien y se confían. Petra incluso le agradece a Eren su confianza, convencida de que su decisión de poner su fe en ellos había sido la correcta. De pronto todos bromean y se muestran relajados. Todos menos Gunther, quien parece ser el único que se da cuenta de que seguían estando afuera de los muros y por tanto no debían bajar la guardia. Es entonces cuando ven el rastro de una bengala y dando por hecho que se trataba de una señal de Levi, abandonan la cautela y acuden a su encuentro. Gunther a la cabeza advierte su error demasiado tarde y es parcialmente decapitado antes siquiera de poder reaccionar. Y es que ¿quién se iba a imaginar que el enemigo podía usar el equipo de maniobras tridimensional? No había ninguna forma de prever aquello. Es tras verificar el cadáver de Gunther cuando todos se ponen en guardia instantáneamente. Oluo toma a Eren asegurando su posición mientras él y Petra les cubren la retaguardia y se preparan para lo peor. Y ahí llega de nuevo el titán hembra. Acorralados como estaban, Eren no tenía más opción que luchar, pero una vez más sus compañeros le piden que no lo haga, tanto él como Oluo, pero sobre todo Petra, quien parece tener más poder de persuasión que los demás. Aquella fue la segunda vez que Eren lo dejó todo en manos de sus aliados. Fue obediente y confió en sus habilidades. Tomó una decisión que tendría sus consecuencias. La batalla da comienzo con un abrumador despliegue de técnica por parte del escuadrón, quienes consiguen superar y cegar al titán hembra sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, desafortunadamente, por muy fuertes que fueran, aquella era una batalla que no podían ganar. Y la razón se encontraba, paradójicamente, en su enorme cantidad de experiencia matando titanes. Estaban tan acostumbrados a lidiar con titanes puros que inconscientemente cometen un error de cálculo al asumir que el tiempo de regeneración funcionaba del mismo modo en todos los tipos de titanes. Lógicamente, ellos no podían saber que los titanes cambiantes tenían la capacidad de favorecer o acelerar la regeneración de las partes que deseaban recuperar antes. Y es por no tener esto en cuenta que todo su plan se va al traste. Y eso que la idea era muy buena.
Aprovechando el margen de tiempo que creían tener, los del escuadrón vuelan seccionando todos los músculos alrededor de los hombros del titán hembra para inutilizar sus brazos y así tener una ventaja absoluta. Pero Annie sabía muy bien lo que hacía. Al haber pegado su espalda y nuca contra un árbol, si querían cortarle el cuello tendrían que atacarla de frente. Y para entonces ya habría podido regenerar al menos uno de sus ojos, justo a tiempo para pillar a él por sorpresa y arrancarle medio cuerpo de un solo bocado. La siguiente en caer sería Petra, la cual es incapaz de tomar altitud a tiempo y termina siendo brutalmente aplastada contra el tronco de un árbol. Iracundo, el último hombre en pie, se lanza hacia la nuca descubierta del titán hembra sin tener la menor idea de la existencia del poder del endurecimiento. Y tras quebrar sus hojas, es interceptado en el aire por una demoledora patada que lo hace pedazos. Las muertes de estos personajes son el cemento que forma los primeros peldaños hacia el abismo que Eren recorrerá en el futuro. La decisión que tomó aquel día no fue la correcta, y por ello sus compañeros fueron masacrados. Si se hubiera transformado la primera vez que tuvo oportunidad, Annie se hubiera visto forzada a luchar no solo contra el titán de ataque, sino también contra todo el escuadrón de Levi al completo, Ackerman incluido. Si bien es cierto que ella seguía contando con el elemento sorpresa del endurecimiento y demás habilidades, realmente es muy poco probable que hubiera logrado salir del bosque con vida. Eren seguramente debió de pensar en esto muchas veces. Quizá lo pensó mientras cruzaba el mar en dirección a Marley. O quizá lo pensó mientras asumía la identidad de Kruger y dejaba a los suyos de lado. Y es que si Eren aprendió alguna lección a lo largo de su triste vida, esa fue la de nunca dejar su suerte en manos de nadie más que las suyas propias. Las vidas perdidas no volverían, y las decisiones tomadas no podrían deshacerse, así fueran erróneas o no. Pero como dije al principio, estas muertes no fueron importantes solo para el desarrollo de Eren, también tuvieron un impacto importante sobre Levi. Y es que Annie se les escapó a él y a Erwin. También fue su juicio el que causó aquel desenlace, y para el Ackerman aquella escena era demasiado familiar. Pero a alguien que está muerto por dentro, ya no le quedan lágrimas que verter. El agujero en su pecho ya era demasiado profundo. Pero no vamos a hurgar más en Levi por el momento, ya le tocará su análisis, tranquilos. Y hasta aquí llegamos por hoy, gente. En la próxima parte será el turno de Mike, así que esperadlo con ganas. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!